Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La neurociencia es una disciplina que ha avanzado significativamente en las últimas décadas, permitiéndonos comprender mejor el funcionamiento del sistema nervioso y cómo éste está relacionado con la cognición, la conducta y las funciones biológicas en general. Los avances en tecnología, como la resonancia magnética funcional, fMRI, y la electroencefalografía, EEG, han proporcionado formas no invasivas de observar la actividad cerebral en tiempo real. Estas técnicas han sido fundamentales para investigar cómo diferentes áreas del cerebro se comunican entre sí y cómo responden a estímulos externos o internos. La neurociencia también ha ayudado a arrojar luz sobre muchas condiciones neurológicas y trastornos del sistema nervioso, como el Alzheimer, el Parkinson y la esquizofrenia. Comprender las bases biológicas de estas condiciones es crucial para desarrollar tratamientos efectivos. La intersección de la neurociencia con la inteligencia artificial ha llevado al surgimiento de campos como la neurociencia computacional, que busca modelar y simular procesos cerebrales en sistemas informáticos. Esto no solo tiene implicaciones en la comprensión de la mente y la cognición, sino también en el desarrollo de algoritmos más avanzados para la IA. El estudio biológico del cerebro es una empresa verdaderamente multidisciplinaria que abarca una amplia gama de niveles de investigación, desde lo más pequeño y molecular hasta lo más grande y conductual. A medida que avanzamos desde los aspectos moleculares y celulares hasta los niveles más complejos de comportamiento y cognición, las diferentes disciplinas trabajan en conjunto para arrojar luz sobre cómo funciona el sistema nervioso en su conjunto. En los niveles moleculares y celulares, los neurocientíficos se centran en comprender los mecanismos bioquímicos y genéticos que subyacen a la función y la comunicación neuronal. Estos estudios pueden implicar investigaciones sobre cómo las células neuronales se comunican entre sí a través de sinapsis, cómo se transmiten señales eléctricas y químicas, y cómo se regulan los procesos moleculares en las neuronas. A medida que subimos en la jerarquía de niveles, entramos en la comprensión de las redes neuronales y la función cerebral a nivel de sistemas. Aquí, los científicos pueden investigar cómo grupos de neuronas trabajan juntas para procesar información y generar respuestas a estímulos específicos. Se pueden estudiar patrones de actividad en regiones cerebrales específicas y cómo interactúan entre sí para dar lugar a la percepción, la cognición y la conducta. La integración de la psicología y la neurociencia ha llevado a la neurociencia cognitiva, que es un campo que busca comprender cómo las funciones cognitivas, como la memoria, la atención, el lenguaje y el pensamiento, están relacionadas con la actividad cerebral. Al combinar métodos de investigación psicológica con técnicas neurocientíficas, los investigadores pueden explorar cómo los procesos mentales se reflejan en la actividad neuronal y cómo esta actividad influye en la experiencia y el comportamiento. Representación ordenada del espacio personal en el encéfalo. El hecho de que el cerebro tenga una representación topográfica de nuestro espacio personal es un ejemplo de cómo diferentes partes del cuerpo están mapeadas en regiones específicas del cerebro. Estos mapas cortical se han estudiado en detalle y están relacionados con la percepción y el procesamiento de la información sensorial proveniente de diversas partes del cuerpo. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse en respuesta a la experiencia. El síndrome del miembro fantasma, en el que una persona siente la presencia de un miembro amputado, puede explicarse por cómo la representación del cuerpo en el cerebro sigue siendo activa y puede ser modificada incluso después de la pérdida de un miembro. La investigación a nivel celular es crucial en la neurociencia cognitiva. Cada neurona en el sistema nervioso central tiene campos receptores específicos que responden a ciertos estímulos sensoriales. Comprender cómo estas neuronas individuales trabajan juntas para crear una representación coherente de la realidad es esencial para entender la percepción y el pensamiento. Imaginado y recordado, las áreas de asociación parietales posteriores del cerebro están involucradas en la representación y procesamiento de diferentes tipos de espacio, ya sea el espacio real que experimentamos, el espacio que imaginamos o el espacio que recordamos. Esto demuestra la complejidad de cómo el cerebro maneja y relaciona distintos tipos de información espacial. El aprendizaje es un proceso central que la neurociencia también aborda. Al investigar cómo el cerebro adquiere, almacena y recupera información, se puede obtener una visión más completa de los procesos biológicos que subyacen al aprendizaje y la memoria.
Esto tiene implicaciones importantes no solo en la educación, sino también en la rehabilitación de lesiones cerebrales y en el desarrollo de intervenciones para trastornos neurológicos y psiquiátricos. Las formas espontáneas de desarrollo y su relación con el funcionamiento cognitivo, y la interacción con el entorno y la experiencia juegan un papel crucial en el desarrollo de las capacidades mentales. El desarrollo no es el único factor que determina el funcionamiento cognitivo. También es importante tener en cuenta que la aplicación de nomenclaturas psicopatológicas a los niños puede tener implicaciones en términos de diagnóstico y tratamiento, y es un tema que debe abordarse con sensibilidad y consideración. Estos problemas muestran cuánto queda por descubrir sobre el cerebro y su relación con la cognición, el comportamiento y la experiencia humana en general. Comprender la base neuronal de la conciencia y la experiencia subjetiva es uno de los mayores misterios de la neurociencia. El problema difícil de la conciencia busca explicar cómo los procesos cerebrales dan lugar a la experiencia consciente y por qué ciertos procesos neuronales se correlacionan con estados mentales conscientes. La manera en que el cerebro transforma la información sensorial en nuestra experiencia perceptual es un problema complejo. Explorar cómo diferentes sentidos interactúan y cómo percibimos el mundo externo es fundamental para comprender cómo construimos nuestra realidad interna. El almacenamiento y la recuperación de recuerdos son procesos esenciales para el funcionamiento cognitivo. Comprender dónde y cómo se almacenan los recuerdos y cómo mejorar el aprendizaje es un desafío fundamental. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y función en respuesta a la experiencia. Aunque se sabe mucho al respecto, aún queda por determinar los límites y la extensión de la plasticidad en el cerebro adulto. Entender cómo evolucionó el cerebro y los factores moleculares que impulsan el desarrollo cerebral individual son áreas de gran interés y relevancia. Los mecanismos detrás del sueño y el soñar todavía son enigmas en gran medida. Investigar por qué soñamos y cómo están relacionados con la actividad cerebral es un área activa de investigación. Comprender cómo el cerebro evalúa recompensas y esfuerzos para tomar decisiones, así como la influencia de la experiencia previa en la percepción y el comportamiento, sigue siendo un reto. La implementación neural del lenguaje y la base del significado semántico son cuestiones cruciales para entender cómo el cerebro procesa el lenguaje. Comprender las bases neurales de enfermedades mentales y neurológicas, como trastornos psicóticos, Parkinson, Alzheimer y adicción, es esencial para desarrollar tratamientos más efectivos. Las neurociencias abarcan una amplia gama de campos y áreas de estudio, lo que refleja la naturaleza interdisciplinaria y diversa de esta disciplina. Neurodesarrollo se enfoca en el estudio del desarrollo del sistema nervioso, desde la concepción hasta la madurez, investigando cómo se forman las conexiones neuronales y cómo evoluciona el cerebro a lo largo de la vida. Neuroanatomía se centra en la estructura anatómica del sistema nervioso, estudiando la disposición y organización de las neuronas, las conexiones y las regiones cerebrales. Neurociencia aplicada. Esta rama utiliza los conocimientos de las neurociencias para abordar problemas y aplicaciones prácticas en campos como la medicina, la rehabilitación y la tecnología. Neurociencia cognitiva. Se dedica a investigar cómo el cerebro procesa la información, cómo se forman los procesos cognitivos y cómo se relacionan con la experiencia mental y el comportamiento. Neurociencia computacional. Esta área utiliza modelos matemáticos y de simulación para entender y simular procesos cerebrales y cognitivos, lo que contribuye al avance de la inteligencia artificial y la informática cognitiva. Neuroeconomía explora cómo las decisiones económicas y financieras se relacionan con la actividad cerebral y cómo los procesos cerebrales influyen en el comportamiento económico. Neurofisiología estudia los aspectos fisiológicos y eléctricos del sistema nervioso, incluyendo cómo las neuronas generan y transmiten señales eléctricas. Neurolingüística se enfoca en la relación entre el lenguaje y el cerebro, investigando cómo se procesa y se comprende el lenguaje a nivel cerebral. Neurología es una especialidad médica que se ocupa de los trastornos neurológicos y las enfermedades del sistema nervioso, incluyendo el diagnóstico y tratamiento de condiciones como el Parkinson y la migraña. Neuropsicología se centra en cómo las lesiones cerebrales y los trastornos neurológicos afectan el comportamiento y la cognición. Psiquiatría y neuropsiquiatría estudian los aspectos neurológicos y psiquiátricos de las enfermedades mentales, así como su tratamiento y manejo clínico. Neurotecnología se refiere al desarrollo y aplicación de tecnologías para investigar,
diagnosticar y tratar condiciones neurológicas y psiquiátricas. Psicofarmacología explora cómo los fármacos afectan el sistema nervioso y cómo se pueden utilizar para tratar trastornos mentales. Neurogenética investiga cómo los genes influyen en el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso, así como en las predisposiciones genéticas a enfermedades neurológicas. Neurocirugía se ocupa de la cirugía en el sistema nervioso para tratar afecciones como tumores cerebrales y trastornos neurológicos. Neurobiología estudia los aspectos biológicos y moleculares del sistema nervioso, incluyendo los procesos celulares y moleculares que subyacen a la función neuronal. Neuromarketing examina cómo el cerebro responde a estímulos de marketing y cómo se pueden aplicar estos conocimientos para influir en el comportamiento del consumidor. El trabajo de Luigi Galvani es una parte importante de la historia de la neurociencia y la comprensión temprana de la electricidad en el cuerpo humano. Galvani fue un fisiólogo italiano del siglo XVIII que hizo contribuciones significativas al campo de la electroneurofisiología. Su experimento con las ranas es particularmente famoso y se considera un hito en la comprensión de la relación entre la electricidad y el sistema nervioso. Galvani observó que al tocar las extremidades de una rana con diferentes metales, las patas de la rana se contraían involuntariamente. Esto lo llevó a creer que había descubierto una forma de electricidad animal que era responsable de este fenómeno. Postuló que los músculos y los nervios en los animales contenían una forma de electricidad que se liberaba cuando se establecía un circuito eléctrico a través de ellos. Este descubrimiento de la electricidad animal y la observación de la contracción muscular como respuesta a estímulos eléctricos sentaron las bases para futuras investigaciones sobre la relación entre la electricidad y la función nerviosa en los seres vivos. Aunque Galvani tenía algunas ideas erróneas sobre el origen exacto de esta electricidad en los organismos vivos, su trabajo sentó las bases para el entendimiento de la bioelectricidad y su influencia en los procesos fisiológicos. El término galvanismo se acuñó en honor a Luigi Galvani y se refiere a la producción de corriente eléctrica a través de reacciones químicas, especialmente en relación con la estimulación de tejidos vivos. El trabajo de Galvani allanó el camino para futuras investigaciones en neurociencia y electrofisiología, y su legado sigue siendo reconocido en el campo de la medicina y la ciencia en general. Hermann von Helmholtz fue un destacado fisiólogo y físico del siglo XIX que realizó importantes contribuciones a diversos campos, incluida la neurociencia. Su investigación sobre la transmisión de señales nerviosas y la velocidad de propagación de los impulsos eléctricos en los axones de las células nerviosas es uno de sus logros más influyentes. Hasta el trabajo de Helmholtz, se creía comúnmente que los impulsos eléctricos en los nervios eran simplemente un subproducto de la actividad nerviosa, en lugar de ser la base de la comunicación neuronal. Utilizando experimentos y mediciones precisas, Helmholtz demostró que los impulsos eléctricos en los axones tenían una función específica en la transmisión de mensajes a lo largo de las células nerviosas. En 1859, Helmholtz midió la velocidad de propagación de los impulsos eléctricos en los nervios y determinó que se transmitían a una velocidad de aproximadamente 27 metros por segundo. Este hallazgo marcó un hito en la comprensión de cómo se comunican las señales nerviosas y cómo se transmite la información a lo largo del sistema nervioso. Su trabajo allanó el camino para investigaciones posteriores sobre la electrofisiología de las células nerviosas y la comunicación neuronal. Camillo Golgi fue un destacado médico y científico italiano que hizo importantes contribuciones a la neurociencia y al estudio del sistema nervioso. Uno de sus logros más notables fue el desarrollo de un método de tinción conocido como la tinción de Golgi, o método de Golgi, que permitía visualizar las células nerviosas y sus estructuras en el tejido cerebral con gran detalle. El método de tinción de Golgi involucraba el uso de cromato de plata para impregnar selectivamente algunas células nerviosas en una muestra de tejido. Esto permitía que solo unas pocas neuronas se tiñeran por completo, lo que proporcionaba una imagen clara y detallada de su morfología, incluidas las extensiones y conexiones. Gracias a este método, Golgi pudo identificar y describir una clase de célula nerviosa con extensiones que se conectan con otras células nerviosas, conocidas como células de Golgi. Su trabajo en la tinción de Golgi y su observación detallada de la estructura de las células nerviosas tuvo un impacto significativo en la comprensión de la anatomía del sistema nervioso.
Es importante mencionar que su interpretación de la organización del sistema nervioso difería de la de otros científicos, como Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, otro científico destacado en el campo de la neurociencia, defendía la teoría de la neurona, que postulaba que las células nerviosas eran entidades individuales y que la comunicación entre ellas se realizaba a través de espacios pequeños llamados sinapsis. Esta teoría se contraponía a la creencia de Golgi de que las células nerviosas estaban interconectadas de manera continua. A pesar de sus diferencias, Golgi y Ramón y Cajal compartieron el Premio Nobel de Medicina en 1906 por sus trabajos pioneros en la investigación del sistema nervioso. Además de clasificar las neuronas en tres tipos principales, sensoriales, motoras e interneuronas, Ramón y Cajal también describió diferentes tipos de neuronas según su forma y función en diferentes regiones del sistema nervioso. Charles Sherrington, un destacado fisiólogo británico, hizo contribuciones significativas al campo de la neurociencia, especialmente en relación con el estudio de los comportamientos reflejos y la función del sistema nervioso. Sus investigaciones y descubrimientos ayudaron a avanzar en la comprensión de cómo las señales neuronales interactúan para generar comportamientos reflejos y coordinar la función del sistema nervioso. Uno de los conceptos clave introducidos por Sherrington fue la noción de sinapsis y cómo las señales se transmiten entre neuronas. En lugar de considerar la comunicación neuronal como una simple conexión eléctrica, Sherrington propuso que existía un espacio funcional entre las neuronas donde la información se transmitía a través de procesos químicos y eléctricos. Esta idea de la sinapsis fue fundamental para entender cómo las neuronas se comunican y cómo se integran las señales para producir comportamientos reflejos. Sherrington descubrió que no solo era posible excitar las neuronas para activar una respuesta, sino también inhibirlas para evitar una respuesta. Esto sentó las bases para comprender cómo el sistema nervioso regula y controla las respuestas reflejas y cómo se integran las señales para producir comportamientos complejos y coordinados. Edgar Douglas Adrian, conocido como Lord Adrian, fue un fisiólogo británico que hizo importantes contribuciones al campo de la neurociencia y la electrofisiología. Sus investigaciones se centraron en el estudio de los potenciales de acción, que son las señales eléctricas utilizadas por las neuronas para comunicarse entre sí y transmitir información a lo largo del sistema nervioso. Uno de los logros más destacados de Adrian fue desarrollar métodos para registrar y medir los potenciales de acción en las neuronas. Utilizando electrodos y técnicas de registro eléctrico, pudo medir las fluctuaciones eléctricas en las neuronas y describir la naturaleza de los potenciales de acción. Descubrió que los potenciales de acción son señales de tipo todo o nada, lo que significa que una neurona solo genera una señal completa cuando se alcanza un cierto umbral de excitación. Si la excitación no supera este umbral, no se produce ningún potencial de acción. Este concepto de todo o nada en los potenciales de acción fue una contribución fundamental para comprender cómo las neuronas transmiten información de manera eficiente y confiable. Además, sus investigaciones en la electrofisiología neuronal proporcionaron una base sólida para comprender cómo se generan y se transmiten las señales eléctricas en el sistema nervioso. Edgar Adrian compartió el Premio Nobel de Medicina en 1932 con Charles Sherrington por sus investigaciones conjuntas sobre la función de las fibras nerviosas y la comunicación neuronal. Julius Bernstein fue un fisiólogo alemán que hizo contribuciones fundamentales al entendimiento de la conducción eléctrica en las neuronas y la teoría de la membrana porosa. En 1902, propuso la hipótesis de la membrana porosa como un modelo para explicar cómo las señales eléctricas se transmiten a través de las células nerviosas. La teoría de la membrana porosa propuesta por Bernstein sugiere que la membrana celular de las neuronas está equipada con poros o canales que permiten el flujo de iones a través de la membrana. Bernstein dedujo que existía una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la célula nerviosa, incluso cuando la célula estaba en reposo. Esta diferencia de potencial se refiere al potencial de reposo, y es una característica fundamental de las células nerviosas. La teoría de Bernstein ayudó a explicar cómo las señales eléctricas, como los potenciales de acción, se generan y transmiten en las neuronas. La existencia de canales iónicos en la membrana permitiría el flujo controlado de iones a través de la membrana celular, lo que a su vez contribuiría a la generación y transmisión de señales eléctricas a lo largo de la célula nerviosa. Esta teoría sentó las bases para la comprensión moderna de la electrofisiología celular y la función de los canales iónicos en las neuronas.
A medida que la investigación avanzó, se descubrieron más detalles sobre los mecanismos de los canales iónicos y cómo contribuyen al potencial de reposo, los potenciales de acción y otros procesos eléctricos en las células nerviosas. Alan Hashkin y Andrew Huxley fueron dos científicos británicos cuyo trabajo revolucionó la comprensión de cómo las señales eléctricas se transmiten a través de las neuronas. Utilizando el axón gigante de las células nerviosas de los calamares como modelo experimental, llevaron a cabo investigaciones fundamentales sobre los mecanismos iónicos que subyacen a la generación y propagación de los potenciales de acción. En su investigación, Hashkin y Huxley confirmaron la hipótesis de Julius Bernstein de que el potencial de membrana en reposo de las neuronas se genera por el desplazamiento de iones de potasio hacia el exterior de la célula y iones de sodio hacia el interior. Lo que los hizo especialmente famosos fue su trabajo detallado sobre el proceso de generación de potenciales de acción en respuesta a un estímulo. A través de un enfoque altamente riguroso y experimental, Hashkin y Huxley desarrollaron modelos matemáticos y experimentos para entender cómo los canales iónicos en la membrana celular permiten que los iones de sodio y potasio fluyan a través de la membrana, generando los cambios eléctricos que caracterizan a los potenciales de acción. Sus investigaciones resultaron en una serie de ecuaciones matemáticas conocidas como las ecuaciones de Dworkin-Huxley, que describían cómo los cambios en la permeabilidad de la membrana a los iones de sodio y potasio generaban los potenciales de acción. Estas ecuaciones se convirtieron en un pilar de la neurociencia y la electrofisiología, y proporcionaron un marco teórico sólido para comprender cómo las señales eléctricas se transmiten en las neuronas. Henry Daly y Otto Luby realizaron contribuciones esenciales para comprender cómo las neuronas se comunican entre sí a través de la sinapsis. Su trabajo sentó las bases de la teoría química de la transmisión sináptica, que explica cómo se transmiten las señales eléctricas de una neurona a otra mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. En la década de 1920, Otto Luby realizó un experimento crucial que demostró la transmisión química en la sinapsis. Utilizó dos corazones de rana y los sumergió en soluciones separadas. Estimuló el nervio vago de uno de los corazones para ralentizar su ritmo cardíaco y luego tomó la solución que rodeaba el corazón estimulado y la aplicó al segundo corazón. Este segundo corazón también ralentizó su ritmo cardíaco, lo que indicó que alguna sustancia química liberada del primer corazón estaba afectando al segundo. Luby concluyó que los neurotransmisores eran responsables de transmitir señales entre las neuronas. Por otro lado, Henry Daly también contribuyó al descubrimiento de los neurotransmisores. Investigó las acciones de diversas sustancias químicas en el sistema nervioso y descubrió la existencia de diferentes tipos de neurotransmisores, como la acetilcolina y la norepinefrina. Su trabajo confirmó la hipótesis de que las señales entre las neuronas se transmiten mediante sustancias químicas específicas. En 1936, Henry Daly y Otto Luby compartieron el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la transmisión química en la sinapsis. Edwin Furfan y David Potter realizaron investigaciones clave en el campo de la transmisión sináptica al estudiar la comunicación entre las neuronas en una langosta de río. Su trabajo reveló que además de la transmisión química, también es posible la transmisión eléctrica directa entre dos células nerviosas en ciertas situaciones. En lugar de usar la transmisión química convencional que involucra la liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica, Furfan y Potter observaron que en ciertas sinapsis, las neuronas podían transmitirse señales eléctricas directamente a través de conexiones conocidas como uniones comunicantes o hendiduras comunicantes. Estas uniones comunicantes permiten que las señales eléctricas pasen directamente de una célula nerviosa a otra, permitiendo una rápida y eficiente comunicación. Su investigación mostró que si bien la mayoría de las sinapsis son de naturaleza química, existen casos en los que las neuronas pueden comunicarse eléctricamente a través de uniones comunicantes. Esto proporcionó una comprensión más completa de los mecanismos de comunicación neuronal y cómo las neuronas pueden coordinar y sincronizar su actividad en situaciones específicas. El trabajo de Furfan y Potter amplió la comprensión de la diversidad de las conexiones neuronales y cómo diferentes tipos de sinapsis pueden contribuir a la función del sistema nervioso. Su investigación también ayudó a revelar la complejidad de los circuitos neuronales y cómo las diferentes formas de transmisión sináptica pueden trabajar juntas para lograr la comunicación efectiva entre las neuronas.
Bernard Katz fue un fisiólogo británico que realizó investigaciones fundamentales sobre la transmisión sináptica y los mecanismos implicados en la liberación de neurotransmisores. Su trabajo ayudó a comprender cómo las señales eléctricas en las neuronas se convierten en señales químicas en la sinapsis, y cómo estas señales químicas afectan la comunicación entre las células nerviosas. Katz descubrió que cuando un potencial de acción llega a la terminal presináptica de una neurona, provoca la apertura de los canales de calcio en la membrana de la terminal. Esto permite que los iones de calcio entren en la célula desde el exterior. La entrada de calcio desencadena la liberación de neurotransmisores almacenados en vesículas en la terminal presináptica hacia la hendidura sináptica. Los neurotransmisores son liberados y se unen a los receptores en la membrana de la neurona postsináptica, lo que inicia una serie de cambios eléctricos en esa neurona. El descubrimiento de Katz sobre cómo la entrada de calcio en la terminal presináptica está relacionado con la liberación de neurotransmisores fue un paso fundamental para entender los mecanismos detrás de la transmisión sináptica. Sus investigaciones ayudaron a esclarecer cómo los impulsos eléctricos se traducen en cambios químicos que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí. Por su contribución esencial al campo de la neurociencia, Bernard Katz compartió el Premio Nobel de Medicina en 1970 con Ulf von Euler y Julius Axelrod. Rodolfo Ginás es un neurocientífico colombiano ampliamente reconocido por sus contribuciones al campo de la neurociencia, especialmente en lo que respecta a la comprensión de las propiedades electrofisiológicas de las neuronas y su funcionamiento en el sistema nervioso central. Su trabajo ha desafiado algunas de las ideas establecidas y ha proporcionado un nuevo enfoque en la comprensión de cómo funcionan las neuronas y cómo se comunican en el cerebro. En su artículo, The Intrinsic Electrophysiological Properties of Mammalian Neurons, Insights into Central Nervous System Function, Ginás presentó un nuevo punto de vista funcional sobre las neuronas en los mamíferos, que contradecía en parte el dogma establecido desde los días de Santiago Ramón y Cajal. Ginás y sus colaboradores llevaron a cabo investigaciones electrofisiológicas en neuronas de mamíferos, específicamente en vertebrados, y descubrieron que estas neuronas también tienen propiedades electrofisiológicas intrínsecas similares a las observadas previamente en invertebrados. El concepto de propiedades electrofisiológicas intrínsecas se refiere a las características inherentes de las neuronas que influyen en su actividad eléctrica y en su capacidad para generar potenciales de acción. Ginás y su equipo demostraron que estas propiedades no son exclusivas de los invertebrados y que también están presentes en las neuronas de los vertebrados, incluidos los mamíferos. Esto llevó a un nuevo punto de vista funcional sobre cómo las neuronas operan y se comunican en el sistema nervioso central. La ley de Ginás resume este nuevo enfoque funcional y se refiere a las propiedades eléctricas intrínsecas de las neuronas que Ginás y su equipo descubrieron en los vertebrados. Su trabajo ha influido en la comprensión moderna de cómo las neuronas generan y transmiten señales eléctricas y cómo estas propiedades subyacen a los procesos de comunicación y funcionamiento del sistema nervioso. El descubrimiento y comprensión de las sustancias químicas responsables de la comunicación entre neuronas, conocidas como neurotransmisores, ha sido un aspecto fundamental en la neurociencia. Cada neurotransmisor identificado proporciona nuevos conocimientos sobre cómo se establecen las conexiones entre las células nerviosas y cómo funcionan en los procesos cognitivos y conductuales. Eric Kandel, un neurocientífico austriaco-estadounidense, desempeñó un papel crucial en la comprensión de los mecanismos biológicos que subyacen en la memoria y el aprendizaje. A través de sus investigaciones, Kandel demostró que los cambios en la sinapsis, los puntos de contacto entre las neuronas, eran fundamentales para la formación de la memoria y el proceso de aprendizaje. Kandel realizó gran parte de su trabajo en el sistema nervioso del caracol marino Aplysia, que tiene un sistema nervioso relativamente simple y comprensible. A través de experimentos con Aplysia, Kandel demostró cómo la estimulación repetida de las neuronas conducía a cambios en la fuerza de la sinapsis, un proceso conocido como potenciación a largo plazo, LTP, por sus siglas en inglés. Estos cambios en la sinapsis eran responsables de la formación de la memoria y el aprendizaje. Kandel también investigó los efectos de la neurotransmisión en la formación de la memoria y el aprendizaje, identificando el papel de neurotransmisores como la serotonina en estos procesos. Sus investigaciones destacaron cómo las señales químicas en el cerebro influyen en la plasticidad sináptica, por lo tanto, en la memoria y el aprendizaje. Por su trabajo pionero en la neurobiología de la memoria y el aprendizaje,
Eric Kandel fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2000. Su trabajo ha sido fundamental para comprender cómo las conexiones entre las neuronas y los procesos sinápticos son la base de la memoria y el aprendizaje, y sus investigaciones siguen siendo influyentes en la neurociencia actual. En el 2002, Antonio Alcalá Malavé descubrió que las áreas cerebrales 17,18 y 19 de Brodmann, además de inducir el fenómeno físico y químico de la visión, sirven para informar del riesgo cardiovascular y algunas demencias. Ese informe biológico se traduce como fallo visual en la calidad, cantidad, color y contraste de las imágenes que llegaban al cerebro o que eran procesadas por el mismo aunque ya aberradas. Sus trabajos pueden verificarse mediante campimetría computarizada y análisis computarizado cromático. Frederick McKinnon es un científico estadounidense que recibió el Premio Nobel de Química en 2003 por su trabajo pionero en la resolución de la estructura tridimensional de los canales iónicos en membranas celulares mediante cristalografía de rayos X. En 2004, McKinnon y su equipo lograron obtener la primera imagen tridimensional de los átomos que forman la proteína de los canales iónicos, específicamente el canal pasivo de potasio y el canal de potasio activado por voltaje. Estos canales iónicos son fundamentales para el funcionamiento de las células nerviosas y musculares, ya que regulan el flujo de iones a través de las membranas celulares y desempeñan un papel crucial en la generación de señales eléctricas. La resolución de la estructura tridimensional de estos canales iónicos proporcionó información valiosa sobre cómo funcionan y cómo se abren y cierran en respuesta a cambios en el voltaje. Esto tuvo un impacto significativo en la comprensión de los mecanismos moleculares detrás de la excitabilidad celular y la comunicación neuronal. Por sus contribuciones fundamentales a la comprensión de la estructura y función de los canales iónicos, Frederick McKinnon fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 2003. Edvard Moser, May-Britt Moser y O'Keefe compartieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2014 por sus descubrimientos sobre las células de lugar en el hipocampo, un avance significativo en la comprensión de cómo los mamíferos, incluidos los seres humanos, se orientan en el espacio. John O'Keefe, un científico británico, realizó investigaciones pioneras en la década de 1970 que llevaron al descubrimiento de las células de lugar en el hipocampo. Estas células de lugar son neuronas que se activan de manera específica cuando un individuo se encuentra en un lugar determinado de su entorno. O'Keefe demostró que estas células de lugar ayudan a los animales a establecer una especie de mapa mental del espacio que les rodea. Edvard Moser y May-Britt Moser, un matrimonio de científicos noruegos, continuaron el trabajo de O'Keefe y llevaron sus investigaciones a un nivel más profundo. Descubrieron otro tipo de células llamadas células de cuadrícula en el hipocampo, que son fundamentales para la navegación espacial y la orientación. Estas células de cuadrícula se activan en patrones regulares que forman una cuadrícula hexagonal, lo que sugiere que los mamíferos utilizan una especie de sistema de coordenadas para representar su entorno. La colaboración entre los Moser y O'Keefe resultó en un avance significativo en la comprensión de cómo el cerebro codifica la ubicación espacial y cómo los animales se orientan en el espacio. Por sus contribuciones a la neurociencia y la comprensión de la navegación espacial, Edvard Moser, May-Britt Moser y O'Keefe recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2014. Franz Joseph Gall, 1758 a 1828, fue un médico y anatomista alemán que es conocido por ser uno de los fundadores de la frenología, una teoría pseudocientífica que intentaba relacionar la forma del cráneo y las características faciales con las capacidades mentales y rasgos de personalidad de una persona. La frenología sostiene que diferentes áreas del cerebro están asociadas con diferentes funciones mentales y emocionales, y que la forma del cráneo podría revelar la naturaleza de una persona. Gall propuso que examinando la forma y los bultos en la superficie del cráneo se podía inferir la fortaleza o debilidad de diferentes facultades mentales y emocionales, como la inteligencia, la memoria, la moralidad y más. Según la frenología, ciertas áreas del cráneo eran responsables de características específicas y se creía que podían medirse y evaluarse para determinar las inclinaciones y capacidades de una persona. La frenología carecía de fundamentos científicos sólidos y no estaba respaldada por evidencia empírica. A pesar de eso, ganó cierta popularidad en el siglo XIX y se utilizó para justificar juicios sobre la personalidad, la moralidad y otros aspectos de las personas basándose en características físicas como la forma del cráneo.
Pierre Flourens, 1794 a 1867, fue un fisiólogo francés que realizó importantes contribuciones al campo de la neurociencia a través de sus experimentos de ablación cerebral en animales. Flourens es conocido por sus investigaciones sobre la función cerebral y sus estudios sobre los efectos de la eliminación de partes específicas del cerebro en el comportamiento de los animales. Flourens utilizó el método de la ablación cerebral, que consistía en la extirpación controlada de áreas específicas del cerebro de animales vivos para observar los efectos resultantes en su comportamiento y funciones. A través de una serie de experimentos, Flourens pudo inferir las funciones de diferentes regiones cerebrales al observar los cambios en el comportamiento de los animales después de la extirpación. Uno de los hallazgos más notables de Flourens fue que, a pesar de la eliminación de partes del cerebro, los animales eran capaces de recuperar muchas de sus funciones originales con el tiempo. Este hallazgo respaldó su concepto de irritabilidad general del cerebro, argumentando que el cerebro en su conjunto era responsable de la función y que las diferentes áreas podían compensar y adaptarse a la pérdida de otras áreas. Aunque las técnicas y metodologías de Flourens eran más rudimentarias en comparación con los métodos modernos de estudio cerebral, sus contribuciones fueron valiosas en la comprensión temprana de la función cerebral. Sus investigaciones también influyeron en la forma en que se percibía la organización funcional del cerebro y sus capacidades de recuperación después de lesiones. Paul Broca, 1824 a 1880, fue un médico, anatomista y antropólogo francés que realizó contribuciones fundamentales en el campo de la neuropsicología, particularmente en relación con el lenguaje. Es conocido por descubrir una región específica en el cerebro que ahora se conoce como el área de Broca, la cual desempeña un papel crucial en la producción del lenguaje. Broca se encontró con un paciente llamado Louis Le Borgne, apodado Tan, debido a su incapacidad para pronunciar palabras más allá de esa sílaba. Le Borgne tenía dificultades graves para expresarse y después de su muerte, Broca realizó una autopsia de su cerebro. Descubrió una lesión en el tercio posterior de la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo. Al estudiar otros pacientes con problemas similares de producción del lenguaje, Broca notó que también presentaban lesiones en la misma área cerebral. A raíz de sus observaciones, Broca postuló que esta región del cerebro, que luego llevó su nombre, desempeñaba un papel fundamental en la producción del habla. Su trabajo fue un paso importante en la comprensión de la relación entre áreas específicas del cerebro y funciones cognitivas y lingüísticas. La afirmación, "nosotros hablamos con el hemisferio izquierdo", de Paul Broca resumió su observación de que el área de Broca en el hemisferio cerebral izquierdo estaba relacionada con la producción del lenguaje en la mayoría de las personas, especialmente en aquellos que eran diestros. Carl Wernicke, 1848 a 1905, fue un neurólogo alemán que realizó importantes contribuciones en el campo de la neuropsicología y la comprensión del lenguaje. Es conocido por su descubrimiento del área del cerebro que lleva su nombre, el área de Wernicke, que desempeña un papel crucial en la comprensión del habla y el lenguaje. Wernicke se enfocó en estudiar pacientes con trastornos del lenguaje y logró identificar una región específica en el cerebro, ubicada en la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo, que estaba relacionada con dificultades en la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Estas lesiones en el área de Wernicke resultaban en un fenómeno conocido como afasia de Wernicke, en la que los individuos pueden hablar con fluidez pero producen un lenguaje incoherente y sin sentido. Los hallazgos de Wernicke, junto con los de Paul Broca y otros investigadores, contribuyeron al desarrollo de la teoría localizacionista en el siglo XIX. Esta teoría sostenía que áreas específicas del cerebro estaban asociadas con funciones cognitivas y lingüísticas particulares. La relación entre el área de Broca, asociada con la producción del lenguaje, y el área de Wernicke, asociada con la comprensión del lenguaje, en el cerebro ilustró la importancia de regiones cerebrales específicas en el procesamiento del lenguaje. Walter Rudolf Hess, 1881 a 1973, fue un fisiólogo suizo que realizó importantes investigaciones en el campo de la neurofisiología y la función del sistema nervioso autónomo. Hess es conocido por sus experimentos con estimulación eléctrica en ciertas áreas del mesencéfalo, que permitieron comprender mejor la organización funcional del cerebro medio y su papel en la coordinación de las actividades de los órganos internos. Hess llevó a cabo experimentos en animales, especialmente en gatos,
en los cuales aplicó estimulación eléctrica en áreas específicas del mesencéfalo, una región del cerebro medio. A través de esta estimulación, Hess pudo reproducir respuestas autónomas espontáneas, como cambios en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y otras funciones del sistema nervioso autónomo. Estos experimentos proporcionaron valiosa información sobre cómo el cerebro medio influye en la regulación de las funciones internas del cuerpo. Uno de los hallazgos más notables de Hess fue la identificación de áreas específicas en el cerebro medio que estaban asociadas con la regulación de funciones autónomas particulares. Roger Wolcott Sperry, 1913 a 1994, fue un neurocientífico estadounidense conocido por sus investigaciones pioneras en el campo de la lateralización cerebral y la función del cuerpo calloso. Sus estudios demostraron que los dos hemisferios del cerebro, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, tienen diferencias en su procesamiento de la información y están especializados en ciertas funciones cognitivas y perceptuales. Uno de los logros más destacados de Sperry fue su investigación utilizando pacientes que habían sido sometidos a una cirugía de desconexión del cuerpo calloso para tratar la epilepsia. El cuerpo calloso es una estructura que conecta los dos hemisferios del cerebro y permite la comunicación entre ellos. Sperry descubrió que después de la cirugía, los pacientes experimentaban una separación funcional de los hemisferios, lo que llevó a la identificación de fenómenos conocidos como cerebros divididos. Por ejemplo, descubrió que el hemisferio izquierdo estaba asociado con el procesamiento del lenguaje en la mayoría de las personas, mientras que el hemisferio derecho estaba más involucrado en el procesamiento visual y espacial. Además, Sperry y su equipo llevaron a cabo investigaciones en animales, como gatos y monos, para comprender mejor cómo los hemisferios del cerebro funcionaban de manera independiente después de la desconexión del cuerpo calloso. Estos estudios demostraron que cada hemisferio podía procesar y retener información de manera independiente, lo que respaldó la idea de que los hemisferios tenían funciones distintas. David H. Hubal, 1926 a 2013, y Thorsten Wiesel, nacido en 1924, fueron dos neurocientíficos estadounidenses que realizaron investigaciones fundamentales en el campo de la neurociencia visual. Juntos, realizaron descubrimientos claves sobre cómo el cerebro procesa la información visual y cómo se desarrollan y reorganizan las conexiones neuronales en respuesta a la estimulación visual. Uno de los logros más notables de Hubal y Wiesel fue su trabajo en la corteza visual primaria de gatos y monos. Utilizando electrodos para registrar la actividad neuronal en el cerebro, observaron cómo las neuronas en la corteza visual respondían a diferentes estímulos visuales, como líneas, bordes y movimientos. Descubrieron que las neuronas en esta región del cerebro tenían campos receptivos específicos y eran altamente especializadas para detectar ciertos tipos de características visuales. Hubal y Wiesel llevaron a cabo estudios en gatos jóvenes que habían sido criados en un entorno con restricciones visuales, como estar expuestos solo a patrones de líneas en ciertas direcciones. Descubrieron que el desarrollo normal de las neuronas en la corteza visual dependía de la estimulación visual adecuada durante ciertos periodos críticos en el desarrollo. Si los gatos no recibían la estimulación visual adecuada durante estos periodos, sus neuronas corticales no se desarrollaban de manera normal y se producían deficiencias visuales permanentes. Este hallazgo, conocido como la plasticidad neuronal durante el periodo crítico, o plasticidad neuronal dependiente de la experiencia, tuvo un impacto significativo en la comprensión de cómo se forma y modifica la organización neuronal en respuesta a la estimulación visual. Por sus contribuciones pioneras, David H. Hubal y Thorsten Wiesel recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1981, en reconocimiento a sus descubrimientos sobre el procesamiento visual en el cerebro y la plasticidad neuronal durante el desarrollo temprano. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.